A ver, yo creo que la segunda mitad es un momento muy particular que prácticamente te diría la mayoría de nosotros nos va a llegar. Es un momento donde ya nos dijeron en el transporte público, señor, señora, baja. Y uno dice, ¿cuándo me convertí en señor? ¿Cuándo me convertí en señora? ¿No? Es un momento donde claramente sentimos que no somos jóvenes, que ya dejamos de esa juventud, pero que tampoco somos viejos o viejas en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido cariñoso, por lo menos como se dice en mi país. Entonces, es un momento donde claramente, como vos decías, tuvimos una primera mitad que nos sirvió de experiencia, que nos sirvió para experimentar, donde evidentemente tuvimos pérdidas y también tuvimos ganancias, y donde empezamos a entender determinadas cuestiones que tienen que ver con el sentido de la vida, con entender que quizás preferimos ganar un poquito menos de dinero, pero ser más felices en lo que hacemos. Preferimos articular mejor y gestionar mejor nuestros tiempos, con amigos, con familia, donde ya vemos que hay un horizonte, ¿no? Donde ya vemos que hay algo ahí por delante que se llama finitud, de alguna manera, donde entendimos, la mayoría, no todos, pero donde entendimos que la misma vida es pérdida y ganancia. Me parece que ese momento de la segunda mitad, que suele coincidir ahí con algo muy simbólico que yo marco, que son los 50 años, ¿no? Donde ya te dicen cincuentón, donde decís, wow, cumplí medio siglo de vida, qué pesado que suena esto. Bueno, yo creo que es un momento donde de alguna manera nos hacemos conscientes del presente. La nueva longevidad no es vivir más, sino vivir mejor, vivir diferente, vivir plenos. Así comienza una de las frases que más me gustan de mi invitado el día de hoy. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en todo el mundo sobre su trayectoria, sus lecciones y sus mejores prácticas, y compartir con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Con una amplísima carrera y experiencia como médico, especializado en familia y en adultos mayores, mi invitado hoy lleva en su cinturón múltiples estudios desde la Universidad de Buenos Aires hasta el American Board of Family Physicians en Estados Unidos. También el University of College of London en Inglaterra y la Organización Mundial de la Salud en Suiza. Además de una maestría en gerontología y un doctorado en medicina y geriatría por la Universidad de Salamanca en España. Por si fuera poco, actualmente es profesor titular de medicina en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional del Mar de Plata y profesor titular de la licenciatura de Kinesiología de la Fundación Barceló. Además, mantiene su propia consulta como médico y es conferenciante internacional. Hace poco, de hecho, tuve oportunidad de conocerlo personalmente durante nuestra participación en TEDx Jardín Cenea. Acompáñenme a aprender del autor de los libros De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien, y la segunda mitad, los 50 más, vivir la nueva longevidad. Y además, el host del podcast La Segunda Mitad, el extraordinario Dr. Diego Bernardini. Diego, bienvenido a Entre Mentores DLC, de verdad que qué honrado me siento de poder platicar contigo el día de hoy. Reino, un gusto, el gusto es mío. Muchas gracias por el interés y por supuesto muchas gracias por esta posibilidad de compartir contigo y con quienes nos escuchan un tema tan interesante y cada vez con mayor presencia en nuestra comunidad. Totalmente, oye, de verdad me encantó el tema, te decía ahorita antes de que empezáramos a grabar, me encantó tu plática en TEDx, pero antes de entrar en ese punto, ¿qué te parece si empezamos por el principio y nos cuentas un poco sobre la primera mitad de tu historia? Y es decir, ¿quién es Diego y cuál es el camino que ha recorrido y que te ha traído hasta este punto en tu vida y en tu carrera? Bueno, mira, yo creo que Diego es un tipo que ante todo es muy curioso y que yo no sé si ahora, pero en su juventud supo tener una capacidad de trabajo muy, muy fuerte. Yo creo que de alguna manera vos recién diste una introducción muy, muy generosa de mis antecedentes y realmente creo que tiene que ver con eso, con el hecho de una búsqueda continua, una búsqueda de aprendizaje y ahí probablemente radique el porqué de las personas mayores como especialidad, como grupo de estudio, como curiosidad, ¿no? Porque uno de chico siempre, cuando empieza
a aprender, aprende de las personas mayores. Y la realidad es que, bueno, yo tuve un grupo de personas mayores, mi familia, muy, muy fuerte, muy presente, como fueron mis 4 abuelos, 3 bisabuelas. Y después, bueno, claro, cuando uno, en mi caso, una vocación la transforma en profesión, como es la medicina, decidí, bueno, seguir aprendiendo, y qué mejor que seguir aprendiendo de las personas mayores. Así que yo creo que es eso. Creo que sí, hubo mucha curiosidad, lo cual también me llevó a buscar capacitarme a través de becas en el exterior, a viajar, a conocer, a entender que cuanto uno más entiende del mundo que nos rodea, más va a poder ayudar a esas personas, y por sobre todas las cosas a entender que estamos viviendo una época de la humanidad de muchísima transformación. Bueno, y qué mejor que una pandemia, ¿no?, para entender esto, pero de alguna manera son tiempos muy especiales donde hay mucho beneficio. Y bueno, en ese caso lo que yo siempre perseguí fue esa búsqueda por aprender, por mejorarme, y claramente, bueno, entendiendo que cuando uno se dedica a la salud, y en este caso a las personas mayores, el aprendizaje debe ser continuo a lo largo de la vida. Oye, algo que me llama muchísimo de la atención de tu carrera y de toda tu trayectoria es que como médico, normalmente la imagen que tenemos del médico tradicional, ¿no?, pues es en su consultorio con su bata, el estetoscopio colgado aquí en el cuello, ¿no? Y siempre en su práctica en el consultorio o en el hospital, etcétera. Y claro, muchos como tú, además profundizan en el camino de la investigación y empiezan a entender mucho más allá de nada más la práctica con los pacientes, investigar las causas y empezar a profundizar y compartir eso. Pero típicamente lo comparten a través de ciertos journals, ¿no? Los famosos journals médicos, etcétera. Tú incluso si leí bien y recuerdo bien, ahora que estuve un poco estudiando sobre ti, tienes un paper que llevas haciendo muchos años, vaya, una edición, se va editando todos los años, desde los 90, si mal no recuerdo. Pero además, te volviste autor, te volviste conferenciante y además te volviste podcaster también. ¿Cómo ha sido ese camino? Porque es súper interesante eso. Sí, a ver, yo sinceramente, cuando estudiaba medicina, al empezar a estudiar medicina, yo ya llevaba prácticamente hecha la carrera de kinesiología, de rehabilitador, que en Argentina es una licenciatura de 5 años. La realidad es que a mí me agarró medicina con esa capacidad de experiencia y de aprendizaje previo, y digamos que nunca me sentí totalmente cómodo en el camino, digamos, más clásico y conservador que vos justamente mencionabas, la bata blanca, el estetoscopio y el consultorio, lo cual yo hago porque tengo mi consultorio, aunque bueno, ahora con las limitaciones del caso y veo pacientes, pero la realidad es que yo nunca fui un médico de esos que se pasan todo el día en el consultorio o toda la mañana en el hospital. Primero, la realidad es que yo decidí ser médico de familia, lo cual implica un paradigma diferente a la medicina que habitualmente se enseña en nuestras facultades. El médico de familia está en la comunidad, tiene su consultorio de medicina ambulante, va al domicilio, que es diferente al modelo, digamos, más tradicional del médico hospitalario. La realidad también es que la docencia siempre me gustó, hago docencia hace mucho tiempo, y bueno, y quizás esa docencia con alguna cuestión innata que uno trae me facilitó lo que vos bien conocés, que son esas técnicas de comunicación, ¿no?, de comunicar. Y además esto, claro, combinado con la aproximación, el toque personal que uno le da, donde en mi caso, y estoy totalmente convencido, más allá de ser un optimista, yo creo que la segunda etapa de la vida, a medida que nos volvemos adultos y adultos mayores, yo creo que puede ser muy productiva, creo que puede ser muy, muy óptima, puede ser muy interesante. Sin embargo, claro, la sociedad todavía, todo ese momento de vida, la vejez, el envejecimiento, con cierto dramatismo y muy ligado a la dependencia, a la falta de salud, y la realidad es que no es así. Y después, bueno, claro, ¿cuál es la realidad? En nuestras facultades de medicina nos enseñan a ser médicos asistentes. A algunos nos gusta más la docencia y a muy pocos les gusta la investigación. Y a mí la investigación me atrajo siempre, es la realidad, me atrajo siempre, a punto tal que en el año 90 decidí, como bien decías, crear jornadas metropolitanas de estudiantes de kinesiología en la Universidad de Buenos Aires, unas jornadas
que lo que buscan es hablar de investigación, de evidencia, y que hoy se siguen haciendo con más de 30 ediciones ininterrumpidas, por lo cual eso fue muy bueno porque es casi como un hijo más que uno tiene allí y que claramente caló el mensaje, ¿no? Pero claro, después, ¿qué fue lo que ocurrió? A ver, yo empecé a estudiar en Argentina, después me fui a España, después de España estuve en Washington, regresé a Argentina. Entonces, claro, pertenecer a un grupo de investigación es un poco complicado. Si bien, y sobre todo en la época en que hice mi doctorado en Salamanca, publiqué como journals, en papers y demás, en un momento de mi vida me dije, a ver, ¿dónde está el desafío? ¿En seguir publicando papers que van a leer mis colegas o en buscar un impacto comunitario mayor? Porque además, el mayor desafío que un médico le hable a la población general, porque viste que cuando los médicos nos hablamos entre nosotros no nos entiende nadie, y el problema es que muchas veces así le hablamos a nuestros pacientes, y nosotros muy convencidos de que ellos nos entienden y además nos hacen caso, cosa que no ocurre por ninguno de los dos lados. Entonces, en ese momento me dije, bueno, qué buen desafío sería poder escribir lo que se llama divulgación, o sea, hacer una bajada del lenguaje técnico para el público en general. Y la verdad me dio muchísima satisfacción porque además fue una continuidad, digamos, ¿no? Yo puedo decir que en el PubMed, que es el gold standard de donde los médicos o los académicos publicamos, tengo 25, 26 citas, lo cual no está mal pensando el desarrollo que tiene la investigación en mi país, los grupos a los que pude pertenecer, pero bueno, ya está, no importa. Pero ahora el desafío fue otro, y bueno, así fue como dice la propaganda del café, ¿no? Una cosa lleva a la otra, y de repente me encontré publicando un primer libro, un segundo libro que prontamente espero que salga aquí también en México, columnas de opinión. Bueno, las charlas TED, que de alguna manera son también un desafío, vos lo viviste en carne propia y sabés que es un formato muy exigente, ¿no? Donde Total. uno tiene que meter una idea en pocos minutos. Así que bueno, yo creo que se ha dado todo muy, muy, muy fluido, ¿no? Un camino que se ha ido recorriendo y que bueno, hoy estoy acá y mañana vaya a saber dónde. Oye, no, me encanta la historia y todo lo que has trabajado, porque además, de repente, muchas veces las personas que nos escuchan aquí en el podcast a veces dicen, bueno, claro, lo que pasa es que todo eso fue fácil porque pues, es Diego. Pues fue fácil para Diego porque Diego es Diego, ya lo hizo, ya está fácil. Pero la realidad es que la trayectoria y el camino, ir abriendo brecha, es un reto. Te enfrentas a muchas dificultades, a muchos retos, y lo interesante de todo esto es cuando vemos ejemplos como el tuyo, que lo hacen ver muy fácil. Es que, mira, Diego es el hijo mayor de 4 hermanos, o sea, es el que abrió el camino de una típica familia de clase media argentina, sin padres profesionales. De hecho, soy el único profesional de mi familia, donde, debo decirlo, pude estudiar gracias a la universidad pública y gratuita de Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires. Y después, la realidad es que sí, me he cruzado con buenos maestros en su momento, con buenos mentores que claramente me transmitieron mucho. Y después, bueno, fue una construcción donde, por ejemplo, en un determinado momento yo dije, a ver, me quiero ir a estudiar a Salamanca, porque Salamanca reúne tales requisitos que a mí me interesan desde lo académico. Y ahí fue una construcción de decir, a ver, empiezo a pedir cartas de recomendación, a buscar certificados. Bueno, y a partir de ahí, como te digo, una cosa lleva a la otra. Gané una beca primero en la Organización Mundial de la Salud. Esa beca, como la cumplí, digamos, satisfactoriamente, porque una beca no es ni más ni menos que un inversor confíe en uno, ¿no? Bueno, esa abrió otra beca, que fue la de la maestría, esa abrió otra beca, que fue la del doctorado. Bueno, y esto se fue construyendo. Y claro, bueno, a ver, vos lo decías, probablemente la cuota de suerte siempre tiene que estar, claramente, pero yo, como muchas veces les digo a mis estudiantes, ninguna institución, ninguna universidad, ningún banco va a apostar dinero en alguien en el cual no tiene confianza. Y esa confianza se muestra con credenciales, pero también claramente con actitud, con trabajo, y así, es real. Y sobre todo, con vocación, y te tiene que gustar lo que haces. Si a vos te gusta, como bien sabes, Efraín, no es trabajo, es realmente un disfrute, ¿no? Claro. Oye, me encantó la frase y quiero hacer doble clic en esa frase que acabas de decir, de una beca. Cuando alguien te beca, es un inversor en ti, porque te has ganado esa credibilidad, ¿no? Y hoy vivimos en una situación, me atrevo a decir, a nivel global,
prácticamente a nivel global, donde la inversión en la ciencia, la inversión en el desarrollo humano se ha visto mermada, ¿no? Por muchos de los gobiernos. ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista, como sociedad, hacer frente común a eso, ¿no? Es muy complicado. Yo siempre le digo a mis estudiantes, le digo, miren, nosotros tenemos la posibilidad de estar en la universidad y a la universidad no entra cualquiera, entra una determinada, entre comillas, élite intelectual y eso implica responsabilidad porque acá se están formando los líderes comunitarios. No te olvides que en el caso de los médicos venimos de los brujos, de los chamanes, que siempre fuimos los líderes comunitarios. Entonces, yo creo que nunca... En ese sentido soy muy respetuoso de la investidura del claustro universitario, del claustro académico. Por eso yo creo que hay cuestiones que deben ser respetadas y hay cuestiones que la sociedad misma tiene que entender, que si nosotros no trabajamos, y particularmente en este siglo, porque el siglo XX, bueno, era un siglo que venía de la revolución industrial, con trabajo físico, largas jornadas, pero hoy el trabajo, la innovación, la tecnología va todo de la mano de la potencia cognitiva, de lo que es la capacidad que hay intelectual y que podemos, digamos, crear con políticas de Estado y claramente con un ecosistema que acompañe, porque esto es así, esto no sale, quizás puede salir uno, puede salir dos, pero si estamos hablando de una política de Estado, de un país que busca desarrollarse, necesitamos, como bien vos decías, Efraín, estimular este tipo de cuestiones. Y en esto tenemos que dejar de lado ese histórico divorcio que hubo entre sector privado, sector público, ¿no? O sea, yo creo que el sector privado con el sector público y ahora mucho más con la sociedad civil pueden articular una sinergia realmente muy interesante donde es un win-win, donde van a ganar todos, pero donde de alguna manera tiene que haber un compromiso porque cada uno de estos sectores va a tener una fortaleza y también sus debilidades. Y aquí me parece que más que nunca en un siglo XXI de innovación, de tecnología, todo eso que tiene que ver con la teoría de redes, con los nodos de conocimiento y cómo se articulan, es fundamental. Algo que me parece fundamental también con eso es que precisamente en esta nueva, llamémosle, como le llaman muchos, era del conocimiento, donde pues ahora ya no está la fábrica tradicional para que el patrón le diga al obrero exactamente qué clavo tiene que clavar y qué tornillo tiene que ajustar, sino todos nosotros ahora tenemos que ser responsables de nuestra propia vida y de nuestro propio desarrollo y de nuestro trabajo. Y la verdad es que es un reto grande, sobre todo porque, ahorita lo decías muy bien, ¿no? Hay un grupo que ha sido o hemos tenido el enorme privilegio de tener la posibilidad de acceder a esta información antes que otros, y ahora esta información pues está teniendo un poco mayor de alcance. De alguna manera la pandemia y la pausa en la que la pandemia nos forzó, también forzó a que esto se abriera o estos recursos se abrieran todavía más, lo cual me parece maravilloso, pero me parece que el esfuerzo que sigue es un esfuerzo que me lleva a hablar justo, empezar a entrar un poco al tema de tu plática, porque nos lleva a entrar a una segunda mitad como sociedad y en lo personal, ¿no? Y me gustaría mucho que pudieras empezar a compartir un poco en este momento qué es este concepto de la segunda mitad, porque tu plática me encantó y te quiero preguntar, ¿qué es la segunda mitad? ¿Cómo se compara de alguna manera esta segunda mitad en tiempos y en plazos versus nuestra primera mitad? Porque también creo que hay diferencias importantes ahí. ¿Y qué quiere ser de grande? Mira, es muy buena la pregunta porque, a ver, yo creo que la segunda mitad es un momento muy particular que prácticamente te diría la mayoría de nosotros nos va a llegar. Es un momento donde ya nos dijeron en el transporte público, señor, señora, baja. Y uno dice, ¿cuándo me convertí en señor? ¿Cuándo me convertí en señora? ¿No? Es un momento donde claramente sentimos que no somos jóvenes, que ya dejamos de esa juventud, pero que tampoco somos viejos o viejas en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido cariñoso, por lo menos como se dice en mi país. Entonces, es un momento donde claramente, como vos decías, tuvimos una primera mitad que nos sirvió de experiencia, que nos sirvió para experimentar, donde evidentemente tuvimos pérdidas y también tuvimos ganancias, y donde empezamos a entender determinadas cuestiones que tienen que ver
con el sentido de la vida, con entender que quizás preferimos ganar un poquito menos de dinero, pero ser más felices en lo que hacemos. Preferimos articular mejor y gestionar mejor nuestros tiempos, con amigos, con familia, donde ya vemos que hay un horizonte, ¿no? Donde ya vemos que hay algo ahí por delante que se llama finitud, de alguna manera, donde entendimos, la mayoría, no todos, pero donde entendimos que la misma vida es pérdida y ganancia, porque cuando tenemos 25 años ya no nos regalan, no nos hacen presentes para el Día del Niño, y eso es una pérdida, ¿no? Pero también hay ganancias, también hay ganancias. Entonces, me parece que ese momento de la segunda mitad, que suele coincidir ahí con algo muy simbólico, que yo marco que son los 50 años, ¿no? Donde ya te dicen cincuentón, donde decís, wow, cumplí medio siglo de vida, qué pesado que suena esto. Bueno, yo creo que es un momento donde de alguna manera nos hacemos conscientes del presente y donde determinadas preguntas cambian de valor, donde la salud comienza nuevamente a ser importante en nuestras vidas porque entendemos la importancia de estar sanos para poder hacer cosas. Y ahí, bueno, ahí relacionando con la pregunta tuya, yo creo que en esta cuestión de crecer, del curso de vida, dentro de las pérdidas, una de las cosas que se pierden es, por ejemplo, que nos hagan esa pregunta: ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿No? Entonces, claro. Cuando empecé a pensar en la charla TED y empecé a pensar en esto que a mí me gusta mucho, dije, a ver, bueno, ¿y qué significa ser grande? ¿Cuándo uno es grande? ¿Cuánto tiene que ser de grande para ser grande? ¿No? Entonces empecé a jugar un poco con esas preguntas y lo empecé, claro, bueno, a articular, a hilvanar, si se quiere, con esta cuestión que tiene que ver con algo que es que la salud, como decía, es importante, y hoy la realidad es que hoy podemos invertir en salud, es un capital donde sabemos que determinadas conductas en lo formal, en lo lógico, nos van a mantener sanos. A ver, nadie quita que uno salga a la calle y que venga un conductor borracho y te lleve puesto con el vehículo, pero también sabemos que si estamos activos, si comemos de una determinada manera, si tenemos amigos, sabemos que esto claramente, la evidencia, las investigaciones nos muestran que correlacionan. Entonces, para cerrar un poco la idea, si vos me preguntás qué me gustaría hacer cuando sea grande, mira, a mí me gustaría seguir escribiendo, me gustaría seguir teniendo la posibilidad de leer, de claramente de poder disfrutar la familia. Me atrae mucho la posibilidad de disfrutar, de pensar disfrutar a mi hijo de grande, algo que siempre, digamos, le reclamo a la vida, porque mi madre murió muy joven y me hubiese gustado mucho disfrutar algunas cuestiones con ella. Yo creo que esa capacidad de disfrute de la que yo estoy hablando, particularmente en ese proyecto personal de qué me gustaría hacer, tiene que ver con disfrutar las pequeñas cosas, la cotidianeidad, disfrutar el momento, disfrutar una lectura, una charla, un vino, o sea, disfrutar esas cosas. Y bueno, mientras haya vida, creo que me voy a encargar de que cada día tenga su momento de disfrute en lo posible. Me encanta escuchar eso y me encanta el tema de la segunda mitad. Y de hecho me gusta mucho, habría yo en la intro con esa frase que me gusta mucho en tu bio de la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir mejor. Y eso me gusta mucho, y porque soy un fervente creyente de que en efecto, y lo acabas de ilustrar bien, conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo nuevas cosas, vamos descubriendo que la vida no es exactamente lo que nos forzaban a aprender, o la sociedad nos forzó a pensar que tenía que ser cuando teníamos 17 años y estábamos forzados a decidir un camino en particular. Exacto. ¿No? Y exacto. Fíjate que una cosa que me gusta mucho, un libro que me encanta, que me gusta mucho, es uno de Raquel Roca, que se llama Silver Surfers. El futuro laboral es de los mayores de 40, no porque yo tenga 46, que sí, me identifico y me encanta, pero sino porque no quiere decir con eso que los más jóvenes no tengan futuro, por el contrario, lo que quiere decir es que todos, con un poco de suerte, vamos a llegar a esa edad y vamos a llegar a esa segunda mitad, y de repente te descubres en un momento en el que dices, caray, puedo aprender otras cosas, y de repente un gran médico como tú
se puede convertir en un gran conferenciante, en autor y en podcaster y hacer otras cosas, además de seguir ejerciendo como médico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy publicista de profesión, ¿no? 25 años ejerciendo como publicista, y de repente dije, bueno, voy a tomar el camino del coaching y empezar a hacer otro tipo de vida. Entonces empiezas a desarrollar, yo le llamo ese cinturón virtual, ese cinturón utilitario virtual, como el baticinturón, donde vas tú desarrollando a lo largo de la vida otros skills y otras habilidades que vas sumándole a tu cinturón virtual. Así como Batman traía su batarang, pues tú traes todas tus competencias. Sin olvidar el repelente de tiburones de Batman. Exactamente, sin olvidar el repelente contra tiburones. Sí, mira, justo con Raquel Roca y con Beatriz, con la hermana, tenemos diálogo seguido. De hecho, hace un par de días justamente cambié mensajes con Beatriz. Y sí, a ver, yo creo que en el caso de ellas, como en el mío y seguramente en el tuyo también, hay un tema. Vos sabés que, lo sabés muy bien, que la sociedad responde de manera muy lenta frente a los cambios que impone la realidad. Entonces, y vuelvo a la pregunta esta, cuando vos me decís o me preguntás qué me gustaría hacer cuando sea grande, lo que sí tengo en claro es qué no me gustaría hacer. Y a mí no me gustaría que el día de mañana, yo tengo 53 años, así que supuestamente dentro de 10 o 12 años, en lo formal, voy a ser un jubilado. Bueno, yo no me imagino un retirado. Probablemente, si puedo, me voy a jubilar de lo que no me guste, pero retirarme, nunca. ¿Por qué? Claro. Primero porque hoy yo sé como académico que las personas que más viven son las que tienen un proyecto de vida, las que están ocupadas, las que hacen cosas, las que aportan a la comunidad. Y en segundo lugar, porque yo veo a mi abuelo que trabajó hasta los 92 años, lo veo a mi padre que con 76 años sigue trabajando. Entonces, volvemos a esto. ¿Por qué todavía nuestra sociedad sigue pensando y sigue reglando, digamos, esas leyes, esas reglas de juego social como hace 100 años atrás, cuando, claro, la gente se tenía que jubilar a los 60 porque vivían hasta los 65? Hoy, la realidad, mira, hoy la estadística nos dice que en una sociedad donde hay, no sé, salud pública, saneamiento, seguridad, un determinado ecosistema, nos dice que hoy de cada 4 personas que cumplen 80 años, hay 3 que van a cumplir 85, 2 van a cumplir 90 y 1 va a llegar a los 95 años. Estamos hablando de los mayores de hoy, de quienes hoy tienen 80 años. Pensemos los que venimos por detrás todavía. Claro. Entonces, a mí me parece que es muy importante, porque vos en un momento de esta charla hablabas de lo cuantitativo, del concepto de nueva longevidad. Y hay muchísimo dinero metido en investigación de inmortalidad. Pero a mí, si vos me preguntás, y estoy seguro que muchos de los que nos escuchan estarán de acuerdo con nosotros, yo creo que no pasa por vivir mucho tiempo, sino por vivir bien el tiempo que nos toque. Entonces, la aproximación no es solamente cuantitativa, porque hoy el desafío es llenar de vida ese tiempo. ¿Cuánta gente mayor sabemos y conocemos que está aburrida, que no sabe qué hacer, que se deprime, que se enferma y que no le encuentra el sentido a vivir? Bueno, ese es el desafío. Claro, y no nada más cuánta gente mayor, cuánta gente joven está también así, porque no ha encontrado una razón por lo que quiera vivir y hacer cosas más interesantes, ¿no? Y de repente siguieron el camino en el que toda la familia eran contadores, y entonces tenía que ser contador, o todos tenían que ser abogados, porque también ese es otro de los grandes engaños de la sociedad, ¿no? Donde nos dijeron que para lo que éramos malo, teníamos que convertirnos en buenos. Y entonces, si eras malo en los números, tenías que estudiar matemáticas, y si eras bueno para la música y para escribir, no, hombre, eso olvídalo, porque eso te vas a morir de hambre. El artista tienes que ser, y de repente pues estamos llenos de contadores y actuarios deprimidos, ¿no? Sí, entonces, sí. Me parece que también este concepto, el entender que este concepto de la segunda mitad o de ir redescubriéndonos en nuestra vida también, nos da la enorme oportunidad de decir, oye, no tengo que seguir siendo exactamente publicista en mi caso, ¿no? O no tengo que seguir siendo contador o lo que sea. Puedes empezar de nuevo y no es demasiado tarde, porque mucha gente dice, oye, pues es que tengo 50, ¿cómo voy a volver a empezar? Caray, pues si tomas en cuenta justo la estadística que nos acabas de compartir, si hoy una persona que hoy, en el 2020, tiene 80 años,
tiene la esperanza de llegar a los 95, pues seguramente alguien que tiene 50 y que está sano y que está cuidando su salud, podrá sin duda poder aspirar a eso. Y entonces son 45 años más, ¿de qué? Cuando llevas a lo mejor 30 años trabajando de carrera y todavía tienes otros 45 enfrente, pues empieza a reinventarte, ¿no? Bueno, ahí está, vos lo dijiste. O sea, hoy estamos viviendo un tiempo que está cambiando, que hay mucha innovación, que hay muchas cuestiones nuevas por delante. A mí, en lo particular, por ejemplo, me está pasando, que ya me venía pasando hace unos años, de pacientes, personas mayores que llegan a los 60, por ejemplo, los que están después de los 50, que dicen, bueno, a ver, quiero empezar a reinventarme, porque me van a retirar en un determinado momento. Y la realidad es que va a haber que hacer un ajuste, va a haber que hacer un cambio, pero si no nos preparamos para ese cambio, va a ser como pegarnos contra una pared a 120 kilómetros por hora. La realidad es que algunas personas, por lo menos me lo plantean en el consultorio diciendo, necesito que me ayudes a armar una nueva agenda, o necesito que me ayudes en esto porque siento que mi salud se está, digamos, debilitando, porque, a ver, la realidad es que acá no importa si uno es un empleado de cuarta línea o es un director nacional o un gerente general, porque el gerente general y el director, por más que le dan, como se suele decir, ¿no?, la cajita feliz, todos los beneficios, se siguen infartando, se siguen Claro. deprimiendo y se siguen, ¿no? O sea, meses después del retiro, y la persona quizás menos calificada también sigue teniendo estas cosas. Entonces, yo creo que si por lo menos en mi caso, que trabajo con la salud, yo no entiendo eso y no trabajo como lo venía haciendo hasta antes de la pandemia, talleres donde empezamos a hablar del proyecto de vida, de las motivaciones, de cómo cuidar nuestra salud, de la importancia de armar una agenda, porque eso es un trabajo que finalmente repercute en la salud. Si a mí un señor viene y me dice, me duele el estómago porque me están por jubilar y tengo acidez y me estoy por ulcerar, ¿no? Yo por más que le dé medicación apropiada, antiácidos, protectores y todo lo que tenga que ser, ese señor tiene un tema acá de preocupación vital al cual mi medicamento va a ser como una gotita en el incendio. Entonces hay que trabajar otros aspectos. Y yo creo que de esto, bueno, hay cuestiones que ya se están dando cuenta. El sector privado es uno de ellos porque es, en definitiva, quien últimamente me está llamando más, digamos, para charlas, para conferencias, para talleres. Pero lo importante es que nos demos cuenta como sociedad que un acto administrativo y laboral que puede resultar una jubilación o un cambio de trabajo no tiene por qué ser un acto vital, de jubilación vital. Entonces, Claro. la vida sigue. Mientras haya vida, existe la posibilidad de reinventarnos, existe la posibilidad de aprender, existe la posibilidad de aportar. Hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que hay que descubrirlas. Bueno, por Oye, suerte estamos algunos de eso, para eso. buenísimo. Y qué bueno contar con gente como tú que nos ayude a entender eso. Ahorita que decías de la comparación entre la salud de pues un director general o un empleado de cuarto nivel, como mencionabas, me recordaste alguna vez a una persona a la que le ofrecieron una posición de dirección de marketing de un banco y dentro del paquete de beneficios le ofrecían un cardiólogo Claro, que le iba a dar seguimiento. Entonces, cuando claro, dices, claro. o sea, como parte del paquete base, imagínate, eso es una locura, ¿no? Entonces, no me puedo imaginar de repente eso. Creo que hay que entender mucho las prioridades de cada quien en la vida para ver hacia dónde quieres avanzar con tu vida. Oye, una cosa, ahorita mencionabas, ¿no? Tenemos que trabajar cosas, tanto, no nada más en la salud física, pero también, si te entendí bien, te referías a la salud mental, a la salud emocional también. Y mucho de eso me parece que también tiene que ver con hábitos y con rutinas, sobre todo si queremos llegar a esa segunda mitad y vivirla sano y con gran calidad, independientemente del tiempo que vaya a ser, porque como bien decías, igual podemos salir a la calle y cualquier cosa puede suceder, y mientras eso suceda o no, lo más importante es que podamos estar en el mejor estado de salud para disfrutar la vida y a nuestra familia y a todo. Y eso va acompañado de rutinas y de hábitos. Y yo sostengo que además, para que un líder como tú
puedas ser tan productivo como lo eres, pues necesitas hábitos y necesitas rutinas que te permitan aligerar la carga y eliminar fricción, y hábitos que te permitan mantener tu energía arriba y que te permitan además ser mucho más positivo, enfocado, etcétera. ¿Qué hábitos y qué rutinas has desarrollado tú e integrado tú a tu vida que hoy te ayudan a estar mejor? Mira, lo que vos estás diciendo es muy interesante, porque el hábito hace a la conducta condiciona esa rutina, y como médico hoy nosotros sabemos que nos enfermamos, sufrimos y nos morimos de problemas de salud que están relacionados con nuestros estilos de vida. Entonces vos fíjate cómo, de nuevo, ¿no? O sea, el hábito, la conducta es al estilo de vida, el estilo de vida impacta nuevamente en la salud. Yo, por ejemplo, a ver, los hábitos que de alguna manera que ya forman parte de uno, es, en mi caso, la actividad física. Yo hice actividad física toda mi vida, he sido corredor de muchos años, he corrido maratones, 7 maratones de 42 kilómetros, que ya no las hago más, pero hoy, por ejemplo, yo aprendí eso, que si yo sigo entrenando tan fuerte en intensidad y en volumen como entrenaba cuando era más joven, que competía, yo hoy me voy a lastimar. A esta edad me voy a lastimar. Y además ya no tengo ganas de entrenar de esa manera. Entonces a mí me alcanza con salir a correr una determinada cantidad de tiempo o de kilómetros que me permitan estar relajado el resto del día, que me permitan comer, que es algo que a mí me gusta, sin aumentar de peso, que me permita sentir la sensación del cansancio y la transpiración después de la ducha. Bueno, eso para mí es muy importante. Después también hay otro tema que claramente tiene que ver con, no sé, con la alimentación. Yo no puedo decir que soy un modelo de alimentación porque me faltan frutas y verduras, claramente, pero intento al menos ser moderado en las cantidades. Me gusta mucho la lectura, me gusta mucho ir siempre viendo qué es lo que se viene. Tengo no sé si llamarle hobby o una deformación, que es el hecho, yo leo diarios desde los 7 años prácticamente, y para mí la información para mí la información es una necesidad vital. Y después, bueno, después hay un tema que hay que entender, que hace que uno muchas veces se sienta sapo de otro pozo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que no fue de las más felices mías, que fue trabajar en la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero por qué? Porque, como vos bien lo sabés, cada institución, cada empresa tiene su cultura institucional. Y esa cultura, que yo creo que es lo opuesto a lo que hoy conocemos como Google, Amazon y ese otro tipo de empresas del siglo XXI, era, digamos, una cultura que a mí me imponía que tenía que cumplir determinadas horas sentado frente a un escritorio con 1 hora de almuerzo, cuando en realidad yo, como muchos, estamos acostumbrados a trabajar por objetivos. Y cuando yo tengo un objetivo por delante y yo me estoy yendo a dormir probablemente pensando en eso, y además hoy con los teléfonos celulares estamos conectados las 24 horas. Entonces yo a veces decía, a ver, si Google permite que sus empleados salgan a caminar, jueguen al ping-pong, tengan un gimnasio y sigan trabajando, ¿por qué nosotros seguimos en esto, ¿no? Entonces, yo creo que esa transformación en algunos nichos todavía sigue siendo extremadamente rígida y lenta, digamos. Y tenemos que entender que para esto, que es, por ejemplo, creatividad, tampoco hay edad, porque la investigación nos muestra que la creatividad tiene que ver con la experiencia, con los distintos estímulos que hemos recibido, las distintas exposiciones que hemos tenido cada uno de nosotros, con ese bagaje de empatía, de ensamblar ideas, que también tiene un sustrato cognitivo y fisiológico, que sabemos que después de tal edad las ideas se estructuran de mejor manera. Entonces, atención con esto, ¿no? Porque es todo un cambio, y yo creo que todavía son muy pocos los que lo están viendo. Estoy de acuerdo contigo, y ahorita me acabas de recordar justo una situación que sucedió hace poco con el CEO de un gran holding publicitario que tiene que ver con el edadismo, y él decía que pues básicamente de alguna manera estaba orgulloso de que en su red de agencias la mayoría de los creativos y de los ejecutivos de cuenta, etcétera, eran menores de los 35, 40 años de edad, y porque entonces no tenían familia, ni tenían que tener urgencias ni rutinas, sino podían estar ahí metidos todo el tiempo. Y tuvo una reacción muy fuerte de parte de la industria
de parte de los grandes de la industria, ¿no? Diciéndole, oye, eso primero es un tema de discriminación, de edadismo, y por otro lado, además estás muy equivocado, porque lo acabas de decir, las ideas conforme vas creciendo, y me encantaría entender, si nos puedes ayudar a entender qué sucede aquí adentro de nuestra cabeza, por qué somos capaces de estructurar mejor y las ideas conforme ha pasado más tiempo, mayor experiencia se ha adquirido, pero por eso es algo que se nota mucho de repente, ¿no? En esa forma de cerrar una idea, y además, claro, desde el punto de vista creativo, entre más cosas vivas, entre más cosas experimentes, pues tienes mucho más de dónde hurgar para formar esas ideas. Exacto, mira, la realidad es que hay informes, ya tenemos reportes que nos muestran cómo los emprendedores mayores de 50 han duplicado y triplicado las cantidades desde las últimas 3 décadas. Por otro lado, lo que vos decís, los estereotipos que condicionan el edadismo, que es algo de lo que hablo en mi charla TED, ¿no? Que es mucho más frecuente que la discriminación por sexo, por color de piel, por cómo pensemos políticamente. Y en definitiva, una discriminación que no deja de ser una herida autoinfligida, porque en algún momento nos va a tocar a nosotros. Y también tenemos evidencia. Mirá, IBM, Kentucky Fried Chickens, la misma Coca-Cola, todas esas, Home Depot, todas esas empresas fueron creadas por personas mayores de 50 años. Y te voy a decir algo que vos seguramente lo conocés. Para mí, en los últimos años, el gran éxito publicitario fue aquí en México con Starbucks y su cafetería en Corporativo Coyoacán, atendida por personas mayores de 60 años. O sea, eso fue un golazo. Vos metés en Google y te salen miles y miles de reseñas de esa noticia. Sin embargo, esto es un par de slides que tengo en mis conferencias. El Sol, el diario de aquí, de México, esa noticia, ¿sabes cómo la tituló? Abuelitos quedan a cargo de una cafetería Starbucks. Vos fijate qué fuerte. Qué dolor. Porque eso, claro. eso te invitan a oír, porque decís, pido un doppio macchiato y me dan un latte venti. O sea, abuelitos. No sabemos si esas personas son abuelos, y en caso de que lo sean, no son nuestros abuelos. Entonces, fíjate cómo juega todo esto. La realidad es que gran parte de eso que vos me preguntabas del ensamblaje de las ideas tiene que ver con lo que vos mencionaste, con la experiencia, con ese aprendizaje continuo que ha ido a lo largo de toda la vida, pero también con algo muy importante que se adquiere con la edad, que es el valor de la libertad de decidir. O sea, vos rápidamente decís, esto sí, esto no, esto es pérdida de tiempo, esto no, esto me sirve, esto no me sirve. Eso se gana con la edad, eso se gana con la edad. Entonces, atención con esto, porque el dato duro nos dice que en nuestra sociedad el grupo que más va a aumentar es el de la segunda mitad. ¿Pero por qué? Porque estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo cada vez más. Entonces esto cae de maduro. Entonces empecemos a ver esto, porque los 12 millones de personas mayores de 65 que hay hoy en México, dentro de 15, no más de 20 años, así muestran las tendencias, van a pasar a ser cerca de 26 millones. Entonces, atención, porque esto es mercado, estos son votantes, son consumidores, son cuidadores, son trabajadores. Atenti con esto, ¿no? Totalmente. Definitivamente algo que tenemos que tomar todos en cuenta y que sobre lo que debemos de empezar a actuar desde ya, en lo personal, porque vamos a formar parte de ese grupo, pero también desde lo profesional y, como decías tú, como mercado, en el mundo de los negocios, esto va a ser cada vez más importante. Entonces, es muy chistoso, ¿no? Porque cada vez que sale una nueva generación desde el punto de vista de marketing, todo el mundo se clava y empieza, los millennials, y hay estudios y estudios de los millennials, y ahora la generación Z y estudios de la generación Z, y los centennials, y se empiezan a clavar en todo eso, cuando está todo este mercado, que es el que más está creciendo, y el que más está ignorando, cuando debe ser, pues, y será el más importante. Mira, los informes realmente son muy fuertes, muy sólidos, inclusive en nuestra región, porque claro, a veces quien nos escucha puede decir, bueno, pero eso ocurre en Europa, que hay otro poder adquisitivo. Bueno, quizás una persona mayor en nuestros países no tenga una capacidad de gasto de $500 mensuales, pero, a ver, en esas tiene una capacidad de gasto de 20, de 30 o de 50. Ahora, uno estaría decidido a perder una masa de 26 millones de consumidores a $20 mensuales.
Y yo creo que no. Entonces, esa me parece que es lo primero. Me parece que también tenemos que entender que este grupo de personas mayores, porque vos fíjate algo, cuando hablamos de la segunda mitad, en la misma bolsa estamos metiendo a los de 50, a los de 60, a los de 70, a los de 80, a los de 90. Como cliente, si yo logro fidelizar a un cliente de 50 y tantos años, probablemente lo tenga como cliente cautivo 20 o 30 años más. Uh-huh. Entonces, me parece que estamos necesitando un cambio de chip, ¿no? A ver, no voy a decir que, porque la realidad es que si a uno, como en mi caso tengo la suerte de que me llamen por un taller, por un curso, una conferencia, es porque hay gente que lo está viendo esto. Pero el problema, para mí el problema, que es un desafío, es que lo vean los políticos, porque los políticos siguen gobernando con esos estereotipos que vos decías, y ojo, esto pasa en todos los países, esto no es solamente, esto pasa sobre todo en América Latina, pero me parece que tenemos una responsabilidad muy fuerte de mostrarle al mundo que las cosas están cambiando, las reglas de juego están cambiando. Y un dato más, vos lo sabés muy bien como publicista, la persona mayor, que son unas cohortes muy educadas, con cierto nivel adquisitivo, son clientes, son consumidores muy selectos, muy poco influenciables. Uh-huh. Entonces, atención también con esto. Claro, no, totalmente. Me dejaste pensando justo desde el punto de vista de la política, y no me quiero meter mucho en temas políticos, pero justo de repente, ¿no será que los políticos quieren seguir hablando solamente hacia los jóvenes porque son los que no tienen memoria y ya no saben todo lo que ha pasado, y los de la segunda mitad recuerdan todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, y de repente les conviene tener otra perspectiva. Pero te cuento algo, la estadística, la evidencia, ya hay datos del Brexit, hay datos de la primera elección de Trump, hay datos del separatismo catalán en España. Uh-huh. Están abonando, digamos, la teoría, la hipótesis de que sociedades con mayor número de personas mayores suelen ser más conservadoras. Ahora, suelen ser más conservadoras porque tienen más memoria, porque conocen más, pero además es un grupo de gente que no solo va en aumento, sino que tiene alto cumplimiento de voto. Ojo, porque no es que se quedan en su casa pudiendo ir a votar. Suelen ser personas que van a votar. Mirá, te lo resumo en una frase que aplica a la política, pero aplica mucho más todavía al sector corporativo. A la persona mayor no se le vende. La persona mayor es quien te compra, que es una sutil diferencia y que los publicistas como vos ya la conocen, pero no toda la sociedad. Me encanta eso, me encanta eso y no podría estar más de acuerdo, y por cierto debería de ser como deberíamos de tratar prácticamente a todas las audiencias. Diego, quiero ser muy, muy respetuoso de tu tiempo, así es que antes de irnos hacia la recta final y la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden seguirte y conectar contigo? Mira, hoy para una persona como yo que ha ido cambiando de países, creo que el mejor recurso, lo que mejor me pudo haber pasado es que existan las redes sociales. Me pueden buscar como Dr. Diego Bernardini tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter. Por supuesto está la página diegobernardini.com. Inclusive no lo he probado, pero me han dicho que si uno pone Diego Bernardini, correo electrónico, mail, sale. Así que yo en general, la verdad, intento porque a veces un poco se desborda la situación, pero intento contestar personalmente, porque además es lo que hice siempre como médico de familia, el trato personal, el trato, digamos, adecuado para cada persona, y bueno, en general suelo intentar hacerlo, así que las redes sociales me encuentran allí. Perfecto, muchísimas gracias. Diego, la premisa principal de este podcast es conocer cómo grandes líderes como tú, hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, y por ahí ya tocabas un poco hace rato esto, pero ¿cómo hace Diego en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Poniéndole pasión. Yo creo que poniéndole pasión. Soy muy apasionado de lo que hago, por eso no me cuesta tanto trabajo de alguna manera. Y por otro lado, parándome siempre en algo que también creo que es un santo y seña de mi personalidad, que es el optimismo.
O sea, yo creo que siempre busco encontrarle el lado bueno, el lado positivo, porque ya la vida nos encarga de mostrarnos los lados menos afortunados, ¿no? Yo creo que con ganas, yo creo que fundamentalmente con optimismo, uno, digamos, le quita carga a ese trabajo. Creo que ese es el secreto, fundamentalmente, al menos para mí, ¿no? Me encanta, muy bien, muchísimas gracias, te agradezco eso y te agradezco muchísimo de nuevo que hayas pasado un rato platicando aquí con nosotros en Entre Mentores de LC. Antes de despedirnos, pues nada, hacerte un reconocimiento por ese extraordinario trabajo. La plática, si no la han visto, si no se han metido a TEDx Jardín Cenea, chéquenlo, seguramente en unas semanas más ya estarán las pláticas abiertas en el canal de TED en YouTube. Búsquenlas, Diego Bernardini, pueden ir viendo la charla de Diego de TEDx de 2018 en lo que sale el 2020, de verdad vale muchísimo la pena, síganlo, lean sus libros, ojalá. ¿Tienes alguna fecha para cuándo estará posiblemente la segunda mitad disponible en México? Mira, justamente hace 3 días tuve una charla con la editorial aquí, va a salir con el sello Vergara de Random House, y bueno, ahora con la pandemia se han recorrido un poco los tiempos, pero esperamos que para el primer semestre del año próximo, del 2021, la segunda mitad esté aquí, digamos, ya publicada. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias, Diego, de nuevo, y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos aquí en Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de los consejos y aprendizajes que grandes líderes como Diego hoy aquí nos están compartiendo. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.